Hoy vamos a hablar de un tema demasiado crucial en las empresas familiares y es trabajar con los hermanos. Trabajar con los hermanos se nos mezcla la sangre, se nos mezcla la educación, se nos mezclan los negocios y si nosotros no tenemos algo bien estructurado puede ser una bomba. Entonces si tú trabajas con hermanos en una empresa familiar, este video es para ti. Trabajar con los hermanos es algo único, compartieron cuna, compartieron regaños, compartieron muchas situaciones, tienen muchos secretos en común, pero si no lo sabemos organizar, empezamos a tener unas discusiones como una rivalidad oculta, empezamos a tener una comparación parental, a cuál de los dos nos quieren más o cuál de los 5 o 6 nos quieren más, y también nos empieza a aparecer un miedo que es no queremos destruir la familia. Entonces tenemos que reconocer las dinámicas que existen en unos hermanos y por eso en este video vamos a hablar de esas cosas que nosotros sentimos y los temores que tenemos y cómo lo resolvemos. Entonces quédate porque aquí vamos a comenzar. El primer reto que tenemos en las empresas de los hermanos es la lucha por la equidad y el reconocimiento. No nos digamos mentiras, desde la habitación, desde estar muy jóvenes, siempre peleamos por la equidad, peleamos porque todos nos traten igual, porque si a mi hermano le regalaron esto, pues a mí también me tienen que regalar esto. Si la juventud, mi hermana la llevaban a pasear, pues a mí también me tenían que llevar a pasear. Y eso empieza a llevarse a la empresa. Entonces estamos en esa lucha constante porque venga, si yo tomo una decisión, usted también tiene que tomar la misma decisión. Es que usted por qué va a hacer más que yo. Es que usted por qué va a tomar las decisiones y yo no. Es que esto es de los dos. Empieza ese reto que buscamos por la equidad o simplemente decir, venga, yo soy el que mando porque queremos un reconocimiento que muchas veces de pronto no lo tuvimos en la familia, entonces lo queremos tener en la empresa. Pero tenemos que lograr entender y es que la equidad no siempre es igual. Tenemos que lograr saber que tiene que haber un gerente, tiene que haber un director, dos no pueden mandar la empresa de los hermanos. Entonces tenemos que ser conscientes porque ese es un reto que las empresas de hermanos tienen que luchar. El segundo reto que vivimos en las empresas familiares es el fantasma de la infancia y el profesionalismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos en una empresa familiar de hermanos, nos devolvemos mucho para la infancia. Es que siempre las cosas fueron así, es que ustedes lo prefirieron en la familia, es que mire que usted siempre tenía la rosca. Y empezamos a solucionar los problemas basado en lo que pasó en la juventud, basado en lo que pasó en la niñez, cómo se resolvían los problemas en nuestra familia. Y aquí donde hablamos de la profesionalización, tenemos que irnos a una junta directiva y hablar como personas maduras. Tenemos que enfrentar los retos laborales como seres humanos y como empleados o como directivos de una empresa, no como hermanos. No empezar a decir es que tú siempre lo hicieron así, es que tú tenías rosca, es que a mí nunca me pusieron cuidado. Entonces, esas son cosas que tenemos que dejar muy claras y que tenemos que ser profesionales cuando estamos en una mesa y en una junta directiva. Entonces, aquí es demasiado importante porque la empresa necesita decisiones maduras, no necesita que peleemos como hermanos, necesitamos personas mayores que sean responsables de sus actos y puedan definir muy bien las decisiones y las correcciones o las cosas que se tienen que hacer en la empresa, pero como personas adultas. Entonces, para realizar eso y para enfrentar esos miedos y esos retos que tenemos como hermanos, tenemos que dejar algo muy claro y es un protocolo. Lo tenemos que dejar por escrito. Tenemos que saber cuáles son los roles y las responsabilidades, cuáles son tus roles y cuáles son las responsabilidades del hermano. Recuerden que no pueden haber dos directores, no pueden haber dos gerentes. Tiene que haber un salario y una compensación de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a sus capacidades. Porque muchas veces simplemente porque es el mayor entonces va a ganar más. No, aquí tenemos que entender que cada uno tiene su puesto y de acuerdo a su puesto va a tener su salario. También resolver conflictos. ¿Cómo vamos a resolver esos conflictos? ¿Cómo vamos a hacer cuando no estemos de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Con quién vamos a solucionar? Porque nos pasa mucho cuando son empresas de hermanos que son uno y uno, o sea, son dos personas nomás, se vuelve muy complejo resolver esos conflictos. Entonces, una persona externa, pero cuando son muchos, pues tienen que dejar muy claro en el protocolo de familia cuál va a ser la forma de solucionar los problemas. Y por último, lo que estamos hablando de horarios y vacaciones, dejen también por escrito sus horarios y vacaciones. Y es porque simplemente porque soy el mayor o porque soy el gerente entonces tengo más vacaciones que otro, tengo mejores horarios que el otro. No, aquí tiene que dejar las cosas muy bien y muy claras con que sea sobre todo equitativo.
para que no vayan a poner esos problemas, para que no empiece a aparecer esa desconfianza, porque recuerden que los acuerdos nos permiten poner límites y esos límites nos permiten mejorar también mucho nuestra relación entre hermanos. La segunda pauta que tenemos que tener muy claro para solucionar esas situaciones que vimos al principio es tener un liderazgo claro. Recuerden que no pueden haber dos capitanes. Eso es muy común cuando uno se sienta con unos hermanos y uno dice, ¿quién es el gerente? No, él hace unas cosas y yo hago otras cosas. Pero todos dos aquí somos los que tomamos las decisiones. No, recuerden que tiene que haber un CEO, tiene que haber un gerente, tiene que haber una cabeza. Tenemos que tener presentes que un avión no lo puede manejar dos personas, tiene que haber piloto y copiloto. Un carro no hay dos cabrillas, tiene que haber un conductor y tiene que haber un pasajero. Eso mismo pasa en las empresas familiares y sobre todo de hermanos, tiene que haber un gerente. Ese gerente tiene que tener sus capacidades, tiene que tener una estructura de liderazgo muy definida, porque es que si usted no tiene esa estructura bien definida, va a empezar a tener un problema de comunicaciones muy grande, va a empezar a confundir el equipo, confunde la gente que trabaja alrededor y eso hace que se forme una parálisis en la empresa. Entonces recuerden tener muy definido quién es el gerente, quién es la cabeza y quién es el líder de la empresa entre hermanos. No estás solo en esto. Recuerda que las empresas en el mundo, el 85% son familiares, entonces lo que estamos hablando aquí es muy común. Por eso recuerda suscribirte al canal donde continuamente voy a estar montándoles mucha información sobre lo que es trabajar en familia. Y comparte este video si te gusta, si tienes personas que trabajan entre hermanos, para que puedan conocer y puedan entender lo que es trabajar en hermanos. Recuerda que no es imposible trabajar en familia, es posible siempre y cuando dejemos las reglas claras y todo muy bien definido. La tercera pauta que tenemos que tener clara en las empresas familiares de hermanos es entender la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Es que si tú tienes un hermano con un MBA, con una experiencia mayor, pues eso da que tengas un cargo superior. Si tú no estás preparado, si tienes un hermano donde no quiso estudiar, donde le ha gustado más la fiesta, un montón de cosas, pero está trabajando en la empresa, pues va a tener un cargo diferente al que se ha preparado. Realmente no podemos empezar a subir estos hermanos simplemente por el apellido, porque empezamos a ver que el resto de la empresa puede empezarse a sentir mm, como se siente como injusta. Entonces tenemos que tener muy claro es que cada hermano tiene que ir creciendo de acuerdo a sus capacidades y a la meritocracia, o sea, se lo merece, realmente está haciendo para seguir escalando en la empresa familiar. Entonces, eso es algo que hay que dejarlo claro, que tenemos que ser muy conscientes de esas situaciones en una empresa familiar entre hermanos, porque el que tenga más experiencia, el que tenga más estudio, el que tenga más capacidades, va a ser el que esté más arriba. Entonces, no es simplemente porque yo soy el mayor, o porque soy el menor, o porque sí, no, es tengamos meritocracia con las funciones entre hermanos. La pauta número 4 es tengan una junta de hermanos y ojalá con un asesor externo. ¿Por qué? Porque resolver situaciones entre hermanos es complejo, manejar esas emociones es difícil porque, como lo hablábamos en todo el video, pues muchas veces nos devolvemos a la infancia, a nuestra niñez, como peleábamos. Entonces, tú tener una persona externa en la junta directiva, tener esos espacios de junta directiva te van a permitir tener una conversación mucho más profesional. Vas a tener esa persona que equilibra los dos puntos de vista y eso les va a permitir resolver mucho mejor las situaciones y las cosas que no puedan resolver profesionalmente o que no se puedan sentar y no lleguen a un acuerdo. Entonces, recuerden no descartar una persona externa, un asesor externa, un coach, donde tenga esa experiencia para resolver esos conflictos que se pueden presentar en las empresas familiares de hermanos y que muchas veces no se resuelven entre ustedes. Quinta pauta y demasiado importante, recuerde que son hermanos, busquen espacios de hermanos, salgan, vuelvan a disfrutar, busquen momentos donde realmente se conecten como hermanos, no se conviertan solo y exclusivamente en socios, tengan también espacios, salgan con sus familias, salgan con sus esposas, con sus sobrinos, busquen escenarios diferentes al trabajo porque no se les puede olvidar que son hermanos. Una empresa puede continuar, no puede continuar, pero siempre van a ser hermanos. Entonces son cosas que no podemos dejar de un lado porque conocemos muchas veces empresas donde continuamente se mete tanto en el trabajo que se nos olvida esa relación tan importante que son los hermanos. Entonces recuerden cultivar esa relación de hermandad donde la familia tiene que seguir unida para que una empresa siga viva.
Entonces, liderar una empresa familiar no es fácil, tiene sus retos, tiene complicaciones muchas veces, pero no se les olvide que tienen algo que es muy ganador, que no lo tiene una empresa normal, y es esa hermandad, es esas ganas de luchar por la familia, de sacar adelante toda tu gente que está alrededor, de esa confianza que se genera entre las mismas personas de sangre, y que son cosas que tenemos que usar a nuestro favor. Entonces, no se les olvide, recuerden suscribirse a este canal. Muchas gracias por ver este contenido. Recuerden compartir si les gustó, si les sirvió esto, si tienen conocidos que trabajan juntos como hermanos, compártale este contenido porque les aseguro que va a servirles mucho. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Chao.